¿Cuál es la cosa más aterradora pero aún inexplicable que has experimentado? He publicado esto antes, pero sigue sin explicación y es inquietante. Mi esposo y yo acabábamos de mudarnos a un alquiler horrible en un vecindario aún peor. Creo que este era nuestro segundo día completo. Yo estaba acostada con nuestro hijo pequeño para tomar una siesta. Tenemos 2 perros grandes y él siempre duerme la siesta con un ventilador ruidoso para bloquear el sonido de ellos caminando o ladrando. Nuestra habitación estaba a solo unos pasos de la puerta principal, pero no escuché que se abriera. Escuché pasos atravesando la sala de estar de piso de madera crujiente y una llave que se caía sobre la barra. Y luego nada. Las puertas de nuestra habitación estaban cerradas y ambos perros estaban con nosotros, así que no ladraron. Supuse que mi esposo había regresado de la casa de un amigo, para prepararse para el trabajo. Aproximadamente media hora después de escuchar caer las llaves, le envié un mensaje de texto para ver si todavía estaba en casa. Él respondió que no estaba, y que no había estado en casa. Me asusté, lo llamé, tomé al bebé y lo puse en mi espalda en un portabebés, agarré mi arma y fui a revisar la casa. La puerta principal estaba cerrada y sin llave, la puerta de la cocina hacia el sótano estaba abierta, y la puerta del sótano hacia el patio trasero también estaba abierta. La puerta del patio trasero que daba a la acera también estaba abierta. No faltaba nada ni había nada revuelto, excepto mi sensación de seguridad. Llamé a la policía y vinieron a tomar un informe, pero nunca sucedió nada y cambiamos las cerraduras esa noche. Mi padre es muy religioso. No cree en fantasmas, extraterrestres, nada sobrenatural o fuera de lo común. Hasta el día de hoy, si se menciona esta historia, rápidamente buscará de qué hablar. Mi papá, mi hermano menor y yo estábamos en el campamento de caza de mi familia durmiendo en el pequeño remolque juntos en literas. Era el día después de Navidad y hacía un poco de frío afuera, así que nos acostamos temprano para despertarnos para cazar. En medio de la noche, mi papá se despertó y comenzó a gritar como si lo estuvieran atacando. Luego comenzó a sollozar inmediatamente. Esta es la única vez que he visto o escuchado llorar a mi padre. Cuando se calmó, sus aterrados hijos le preguntaron qué había pasado. Dijo que había tenido una pesadilla terrible sobre un flujo interminable de agua que arrastraba familias y ahogaba niños. Recuerdo que dijo esas palabras específicamente. Que mi papá me hablara de un sueño era extraño por sí mismo. Debes entender que todo esto era completamente fuera de su carácter. Finalmente, le pregunté si nos ahogábamos en su sueño porque, en ese punto, estaba seguro de que había algún significado en esa visión. Dijo que no y que todas las personas se veían chinas. Ahora, permíteme aclarar que no teníamos acceso a Internet en nuestros teléfonos celulares en ese momento, y no teníamos acceso a televisión ni noticias en nuestra propiedad de caza. Bueno, era la mañana del 26 de diciembre de 2004. El mismo día, un terremoto masivo golpeó Asia, lo que causó un tsunami, que a su vez se llevó la vida de casi 228.000 personas. Aún creo en algún tipo de conciencia colectiva debido a este evento. ¿Cómo podría no hacerlo? Esta no es mi historia, es la de mi abuela. Cuando mi abuela tenía 10 años, su padre murió en un accidente de tren, dejando a su madre y a ella para cuidar a su hermano mucho más pequeño. Unos años después, su hermano salió de su cuarto en medio de la noche, aterrorizado. Dijo que había un hombre al final de su cama. Mi abuela y su madre revisaron su habitación minuciosamente y no encontraron nada allí. Todos volvieron a la cama. Unos minutos después, él se quejó de nuevo, diciendo que el hombre todavía estaba allí. Una vez más revisaron la habitación y no encontraron nada. La mamá de mi abuela le preguntó qué estaba haciendo el hombre. Él dijo que solo estaba sonriendo. Ella le pidió que describiera cómo lucía el hombre. Ten en cuenta que él era muy pequeño, alrededor de 2 o 3 años, cuando su padre murió y, a este punto, ya habría olvidado cómo lucía. Mientras él describía al hombre, mi abuela y su mamá empezaban a asustarse. Estaba describiendo a su padre. No creía en nada sobrenatural antes de escuchar la historia de ella, ahora no estoy tan seguro. Tenía 9 años y era el 23 de diciembre de 1977. Como la mayoría de los niños, sabía que mis padres estaban divorciados. Mi mejor amigo, Jeremy, estaba con su papá para Navidad.
Bueno, aparentemente, mamá y papá tuvieron una discusión y ella le dijo a papá que trajera a Jeremy a casa. Después de discutir por la aguanieve y la nieve, supongo que él cedió. Para llegar a la entrada de nuestro departamento, tenías que dar una vuelta en U y en la medianera había un gran poste de metal. Se deslizaron de lado y el lado del pasajero quedó destrozado. Fue un funeral con ataúd cerrado y nunca pude despedirme. Llegó el día de Navidad y no estaba tan emocionado porque, como sabíamos que éramos inseparables, todos los juguetes eran juguetes en dúo. Necesitaba 2 para jugar. Esa noche, mientras los nuevos juguetes estaban abajo, me subí a la cama. Tan pronto como la noche se volvió realmente oscura, una quietud cubrió la casa. Al ver la puerta de mi habitación abriéndose lentamente, me aterrorizó. No pude hacer que, mamá, saliera de mi boca. Jeremy entró todo brillante y se sentó al final de mi cama. Me aseguró que estaba bien y que era normal tener miedo. Compartimos un momento y se fue. Totalmente en paz, me levanté al día siguiente pensando en cómo Jeremy estaba bien y muy hablador. Mi mamá se sorprendió de que no estuviera en algún estado sombrío. La noche siguiente, aproximadamente a la misma hora, estaba ansioso por ver a Jeremy nuevamente. En cambio, cuando se volvió muy oscuro, un gruñido reemplazó la quietud. Podía ver mi puerta de la habitación temblar como si estuviera siendo empujada para abrirse y mantenerse cerrada al mismo tiempo. Finalmente sucumbió y se abrió rápidamente. Era Jeremy, pero parecía estar en pánico y aprensivo. Dijo que siempre seríamos amigos, pero que no podría visitarme de nuevo. Me advirtió que no abriera ni invitara a nadie que viniera a la puerta y que él estaría vigilándola. Con eso, se fue de nuevo. Pero esta vez, la puerta se cerró tan fuerte que despertó a mi mamá. Supe entonces que era real. Desde entonces, duermo con las puertas cerradas. No fue aterrador, pero es inexplicado. Mi primer esposo y yo estábamos separados en ese momento. Una noche soñé que él llegaba a nuestra casa y tocaba la puerta. Cuando abrí la puerta, se veía extremadamente cansado y como una versión hundida de sí mismo. Aunque no lo dijo, estaba pidiendo perdón con sus ojos. Por supuesto, lo perdoné y lo recibí dentro. Nuestra cosa favorita era acostarnos en la cama y hablar durante horas, así que nos acostamos en la cama y comenzamos nuestra conversación sobre cosas sin sentido. Mientras hablábamos, la ventana al pie de nuestra cama brillaba con una luz cálida y brillante, no deslumbrante, sino reconfortante, y a medida que continuábamos hablando, la luz se hacía cada vez más intensa hasta que nos envolvió a ambos en su calidez. Me desperté y no pude volver a dormir. Aproximadamente 1 hora después, la madre de mi esposo me llamó histérica y me dijo que mi esposo había sido asesinado 1 hora antes. En ese momento, me di cuenta de que él había venido a verme para pedir perdón antes de cruzar al otro lado. Era adicto a las sustancias ilícitas y lo había ocultado de mí durante años, lo que causó nuestra separación. Estaba en un lugar peligroso y una persona allí le quitó la vida. Pero encuentro consuelo en saber que estuve con él cuando pasó. La casa en la que vivo es bastante antigua, una de las casas de los antiguos propietarios de molinos en el Reino Unido, y hemos escuchado muchas cosas extrañas aquí. Golpes, estruendos y cosas que se mueven o caen son bastante normales, pero una noche me desperté y me encontré en medio de un mal caso de parálisis del sueño. Estaba acostada de espaldas y había una enorme sombra de una persona inclinada sobre mí, presionando mi pecho. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido y no podía moverme, excepto los ojos, para despertar a mi esposo. Fue aterrador, pero cuando rompí el hechizo y desperté, me di cuenta de que simplemente era una pesadilla y me sentí mejor. En la mañana, cuando mi esposo se despertó, me dijo con los ojos abiertos como platos: sé cómo va a sonar esto, pero anoche me desperté y vi a una enorme sombra de una persona proyectándose sobre tu lado de la cama. Pude ver sus manos agarrando la parte inferior del marco de tu lado. Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que estaba viendo y cuando me incorporé en la cama, simplemente desapareció. No le había contado en ese momento sobre mi experiencia. Aún hablamos de eso 10 años después, de vez en cuando. Fue tan extrañamente profundo. Cuando era niño, tenía una prima lejana que estaba tan obsesionada con lo paranormal como yo, y que salía a cazar fantasmas amateur con sus amigos. Cada vez que nuestras familias se visitaban, ella me contaba historias sobre a dónde habían ido y qué habían visto.
Un lugar al que habían ido era un parque infantil abandonado en un pueblo cercano, justo en el borde de un bosque. Hace mucho tiempo, supuestamente, una niña había desaparecido allí y los oficiales que la buscaban en el bosque supuestamente se encontraron con un aterrador perro negro. Solo unos pocos regresaron vivos, y nunca más se volvió a ver a la niña. Mi prima decía que allí no había mucho interesante, pero tenía una foto que quería mostrarme, un arbusto con una sombra alrededor que, según mi percepción de adolescente, definitivamente parecía un gigante perro negro acostado y mirándolos. Durante años, tuve pesadillas sobre ese perro, y me pasaba las noches despierto, aterrorizado, si olvidaba cerrar la puerta de mi armario, porque estaba convencido de que estaba allí, en las sombras. Me afectó de tal manera que cuando comencé a escribir mi libro hace algunos años, incluso incluí al perro como un presagio espectral de muerte para uno de los personajes principales. ¿Tal vez podía exorcizarlo si se lo daba a otra persona? Avancemos hasta el mes pasado, mi abuela, de la misma parte de la familia que esa prima, que había venido a nuestro estado para recuperarse de una enfermedad grave, se cae, se fractura la pelvis y va al hospital. Mi familia y yo la visitamos frecuentemente. Un día, yo no puedo ir, pero mis padres y mi hermano aún así van. Al día siguiente, mi papá, para que conste, un escéptico acérrimo, me dice casualmente que mi abuela se había despertado esa noche y empezó a preguntar si habían visto ese gran perro negro que estaba justo aquí antes, y a dónde se había ido. Estaba muy confundido por lo rápido que se me fue el color de la cara. Para ser honesto, he estado realmente inquieto desde entonces. Una vez sentí mi cama hundirse como si alguien estuviera de pie en ella, y vi una figura cubierta de pies a cabeza en las más profundas y negras túnicas imaginables, de pie al pie de mi cama sobre mí. Podía ver la forma de una cabeza y hombros, pero el resto de la figura parecía simplemente derretirse. El aire alrededor de los bordes también estaba distorsionado, como el aire sobre una carretera cuando hace mucho calor. Tenía dos pequeños ojos rojos y enojados que titilaban como velas, y después de que solté uno de los gritos más aterradores de todos, desperté a todos en la casa. La figura pareció derretirse hacia atrás a través de la pared opuesta a mi cama. Viví en una casa de campo durante un par de veranos y dormí en el viejo dormitorio del fallecido hermano de los agricultores. Falleció en los 90, esto fue a mediados de los 10. Pasaron cosas muy extrañas allí. Primero que nada, rara vez me sentía solo allí. Esa suerte de intuición de que algo te está mirando. Amanecía con la puerta del armario abierta cuando 100% la había cerrado al dormir. Hubo un puñado de veces en que podía sentir literalmente algo sentado al final de la cama mientras estaba acostado en ella. Como si el peso de un hombre adulto estuviera claramente presionando la cama cerca de mis piernas. Lo peor fue que una vez estaba mirando la puerta del dormitorio con mi novia y los dos vimos una aparición humana flotar por la habitación. Era inquietante tal como estaba, pero tener la confirmación de que los dos la vimos lo hacía extremadamente real y extremadamente perturbador. Recuerdo que esa noche tuve que dormir en esa habitación y fue brutal. Toda la familia tenía historias como esta. Y parecía que todos estaban extrañamente bien con eso, ya que se entendía que era el hermano, tío que todavía estaba rondando. Está bien, así que esta historia aún me da escalofríos solo de pensarlo. Diré que, hasta cierto punto, creo en lo paranormal. He tenido demasiadas experiencias escalofriantes e inexplicables que puedo confirmar con otros que han sucedido. Sin embargo, trato de ser muy escéptico y siempre busco las explicaciones más razonables. Esto sucedió hace aproximadamente 25 años, tenía 7 u 8 años. Estaba acostado en la litera de arriba que compartía con mi hermano gemelo. Teníamos un baño adjunto, y la única luz que entraba en la habitación era la que emanaba de debajo de la puerta del baño. Estaba en la cama, escuchando a mi hermano llorar mientras mi papá trataba de quitarle una astilla del dedo. Miré hacia el pie de mi cama y vi a un hombre de aproximadamente 1,78 metros de altura, con el cabello largo hasta los hombros, barba corta y lo que parecía ser una camisa de franela y posiblemente un overol o tirantes, parado allí, y sus pupilas brillaban, un verde que recordaba a los ojos de los animales en la oscuridad. Comencé a gritar, «Papá, papá, hay un hombre aquí, parado al pie de mi cama». Miré de nuevo y ya no estaba, y seguí gritando, estaba aterrorizado. Este apartamento tenía una puerta de entrada y otra trasera,
pero estaban absolutamente cerradas, ya que vivíamos en un barrio problemático en una parte muy antigua de la ciudad. 10 años después, le conté la historia a mi papá y él honestamente la había olvidado. Dijo que, y no me lo dijo cuando era más joven, que de vez en cuando juraba que veía a un hombre que coincidía con esa descripción, salvo por lo de los ojos brillantes, en el apartamento tarde en la noche. Mi papá había buscado en el apartamento algunas veces después de verlo, pero no había rastro de cómo había entrado, y a menudo lo seguía hasta un armario y desaparecía de alguna forma. Estaba afuera con mi ex compañera de cuarto en un paseo nocturno. Nos gustaba conducir y perdernos en el campo a veces, simplemente disfrutando de la música y conversando. Vivíamos en el centro de Illinois en ese momento, así que básicamente era solo tierra abierta y campos de maíz. Sin embargo, estaba súper oscuro, así que no podíamos ver mucho más allá de los lados de la carretera y lo que teníamos delante. Mi compañera de cuarto estaba conduciendo, y en ese momento teníamos la música apagada. De repente, se detuvo en medio de una oración. Yo estaba mirando mi teléfono, así que la miré cuando se quedó en silencio. Sus ojos estaban muy abiertos y su ceño fruncido. Miré hacia la carretera. En el lado izquierdo, había un hombre que simplemente estaba mirando ominosamente hacia la oscuridad. Ni siquiera a media cuadra más adelante había otro, haciendo lo mismo. Y otro más. Pasaron unos 10 segundos y vimos a otro hombre, de frente a la carretera pero aún en el lado izquierdo, que miraba hacia nuestros faros con una expresión vacía, casi psicótica. Sentí que mi sangre se congelaba y no podía explicar por qué. Era tan inquietante a pesar de que solo eran personas de pie allí. Después de pasar a todos ellos, mi compañera de cuarto dice de repente, ¿qué demonios fue eso? Dije que no tenía idea, pero quería ir a casa. Estoy seguro de que hay alguna explicación plausible, pero esa noche aún me hace estremecer por alguna razón imprevista. Mi compañera de cuarto también estaba inquieta. No había casas por ahí, solo campos con algunos parches de árboles. Sin equipo agrícola, sin buzones, coches ni entradas. Solo oscuridad vacía y campos, te lo juro, parecía cosa de la dimensión desconocida. Hace unos años, alquilé una pequeña casa antigua en las afueras de la ciudad. Al principio todo parecía estar bien, pero cosas extrañas comenzaron a suceder casi de inmediato. Cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, escuchaba susurros apagados que provenían de las paredes, como si dos personas estuvieran teniendo una conversación justo al lado de mi cama, pero nunca lograba entender las palabras. Una noche, decidí quedarme despierta e intentar descubrir de dónde venía el sonido. Justo cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, los susurros comenzaron, más fuertes de lo habitual. Me deslicé por la casa, siguiendo el ruido, con el corazón latiendo con fuerza. Me llevó hasta la puerta del sótano. Me quedé allí, paralizada, sin saber si debería abrirla. Pero la curiosidad pudo más que yo. Tan pronto como entreabrí la puerta, los susurros se detuvieron. Silencio absoluto. Encendí la luz del sótano, respiré hondo y bajé las escaleras. A mitad de camino, lo vi. Huellas de barro que conducían desde una esquina de la habitación hasta el centro del suelo del sótano, donde de repente se detuvieron, como si alguien estuviera de pie allí, observándome. Corrí de vuelta a la planta superior, aseguré la puerta del sótano y no dormí el resto de la noche. Me mudé una semana después. Aún no tengo idea de dónde provenían esos susurros o quién o qué dejaba esas huellas. Una mañana, durante los primeros confinamientos, las restricciones se relajaron lo suficiente para que pudiera conducir a mi ciudad natal. Me levanté para salir a las 4 de la madrugada, no está lejos, pero quería estar allí para las 8 para ir a mi café favorito a desayunar, y salí a mi porche. Cerré la puerta y de inmediato no me sentí bien. El aire estaba completamente quieto y estancado, y el silencio había caído sobre el valle, incluso mi tinnitus estaba en silencio. Traté de manipular mi teléfono y encender la luz, iluminando a mi alrededor. Más allá de la luz de mi teléfono había la negrura más densa y oscura que he visto. Me dirigí a mi auto, mis pasos parecían resonar mientras caminaba por mi porche de ladrillos. Mirando hacia arriba en busca de los árboles y el cielo nocturno, no vi nada más que lo que estaba a unos 2 metros de mí. No sentía que estaba caminando por mi porche y camino del jardín, sentía como si estuviera cruzando un abismo.
Debería haber árboles susurrando, grillos chirriando. Demonios, la luna brillaba anoche, ¿cómo es que ahora ha desaparecido? Me apresuré hacia mi auto, lancé la bolsa adentro y me metí después. En el instante en que cerré la puerta de golpe, todo a mi alrededor se bañó en la luz plateada de la luna y, además de mi propio resoplido, podía escuchar las olas de la brisa moviendo los árboles arriba y el suave canto de los grillos en el valle. Me senté por un momento, preguntándome qué había sucedido. Encendí el auto y partí. Viví en esa casa durante 4 años y nunca volví a experimentar algo así. Al describirlo a otros habitantes de ese valle, dijeron que ellos también habían vivido algo extraño como eso o conocían a alguien que lo había hecho. Hay algo en este lugar, eso es seguro, era una respuesta común a mi relato. En 1989, estaba conduciendo por una carretera rural familiar a plena luz del día. Estaba tomando una curva fácil y me sorprendió ver un pequeño pueblo a la derecha de la carretera. Hay un cartel, San Vicente. Algunas de las cosas que noté de inmediato fueron una tienda llamada Webster Welding, una antigua bomba de agua de caballos para la lucha contra incendios, varios álamos grandes con copas muertas y piedras pintadas de blanco y negro a lo largo de la calle que daba a la carretera. Seguí mirando por el espejo retrovisor y seguía siendo visible. Conduje unos cuantos kilómetros y había un caballero saludándome al lado de su auto. Obviamente tenía problemas y me detuve. Una charla rápida y aprendí que había reventado una llanta y destrozado su rin. Me preguntó si lo llevaría de regreso al pueblo. Sin problema, subió y nos pusimos en marcha. El pueblo no estaba allí. Era un cruce polvoriento de Alberta. Este hombre y yo simplemente nos sentamos en mi camioneta en silencio. Levanté un brazo y mi cabello estaba erizado. El suyo también, dijo. Todos los árboles estaban muertos. ¿Estamos muertos? Eventualmente lo llevé a un pueblo cercano. Simplemente salió de la camioneta y se alejó caminando. Recuerdo eso como si fuera ayer. Podría describirte cómo lucía ese pueblo con perfecto detalle. Esto es algo que me sucedió hace muy poco y me inquietó muchísimo. Vivo solo en mi apartamento y soy fanático de los videojuegos de terror, así que estuve navegando por Steam buscando un juego de horror interesante. Me puse los auriculares y vi varios trailers hasta que di con un juego llamado Horror in the Hood. Miré la página y vi el tráiler. Aquí es donde comienza la parte escalofriante. Cerca del final del tráiler hay una voz muy inquietante que dice algo como ¿puedes ayudarme, por favor? Un segundo, literalmente un segundo después de verlo, pude escuchar claramente, desde fuera de mis auriculares, así que estaba amortiguada, una voz masculina anciana diciendo «¿Puedo ayudar, jaja?», desde el pasillo detrás de mí. Especialmente la risa fue escalofriante. No hace falta decir que me quité los auriculares y miré inmediatamente hacia atrás, solo para encontrarme con el pasillo oscuro. Lo contemplé, mientras agarraba lentamente la regla que estaba en mi escritorio. Después de momentos que se sintieron como una eternidad, pude ponerme de pie. Me moví lentamente hacia el pasillo mientras agarraba una pequeña linterna que tengo en mi mesita de noche. Iluminé el pasillo desde una distancia, pero no había nada. Para dar luz al pasillo, tengo que entrar y encender el interruptor allí, lo cual era muy inquietante de hacer. Por supuesto, no había nada allí, pero aún así me sigue inquietando. Dejé la luz encendida en todas partes esa noche y sigo dejando la luz encendida en el pasillo cuando estoy en mi computadora ahora. 2 días después de que sucedió esto, volví a ver el tráiler de Horror in the Hood para asegurarme de que el «puedo ayudar, jaja», no estuviera en el tráiler y que simplemente había cometido un error. No está en el tráiler. Me da escalofríos solo escribir esto.